Tierra lunar roja. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo polarizo con el fin de evolucionar. Estabilizando la sincronía, sello la matriz de la navegación, con el tono lunar del desafío. Nosotros vamos a encontrarnos con el verdadero sentido del sello del guerrero, no cuando seamos capaces de vencer todos los miedos al interior de una batalla que termine con un triunfo que ensalce al ego, sino cuando desarrollamos la valentía para vivir en comunión con ellos, cuando aprendemos a reconocer que los miedos son parte esencial de todo proceso evolutivo. La intención del sello del guerrero no es que cada uno de nosotros pierda los miedos y los desaparezca de su expresión humana. La intención del sello del guerrero es que cada uno de nosotros viva en paz con sus miedos y vea en ellos una herramienta que nos invita a estar atentos a las señales del camino, que vea en ellos un recurso para descubrir la falta de sincronía que muchas veces estamos expresando con relación al plan original del alma. Y para llegar a este momento, el guerrero debe estar dispuesto a pasar por todas las dualidades naturales que necesitamos vivir antes de llegar a la expresión en luz de todo su potencial. Necesita saber que algunas veces su ego lo tachará de cobarde y pusilánime por no enfrentar ciertas situaciones de forma frontal, y que otras veces lo tildará de impetuoso y precipitado por irse de frente contra algo. Pero el guerrero que está aprendiendo a integrar su luz sabe que la dualidad entre el miedo y la valentía, entre la esclavitud y la libertad que sentimos con relación al pensamiento, forman parte del camino que necesitamos transitar en el proceso para descubrir la importancia que posee el miedo dentro del sistema evolutivo de la tercera dimensión. Y cuando realmente lo comprende, este guerrero deja de juzgarse por vivir en un extremo o en el otro de la polaridad y comienza a cuestionarse el para qué su espíritu lo ha puesto en esa situación. Porque al cuestionarse desde muchos puntos de vista, podrá comprender la señal del yo superior que hay detrás de la inconsciencia, de ese arrojo intempestivo o de esa parálisis que causa la cobardía. Es por eso que muchas veces vamos a seguir el camino del guerrero luchador o del guerrero cobarde, porque el ser respeta que el ego necesita vivir la dualidad para llegar a comprender el fenómeno completo de la polaridad. Así que algunas veces vamos a seguir el camino de la guerra, porque nuestro ego lo considera más sincrónico con su proceso evolutivo, aunque ese camino nos lleve a una lucha permanente contra el mundo, para alcanzar nuestros deseos, para cumplir nuestras metas, llegando al extremo de creer que solo las cosas que son luchadas y sufridas hacen parte de lo que verdaderamente merece la pena o de lo que verdaderamente posee un valor. Este guerrero siente que mientras más ardua sea la batalla, más preciado es el triunfo evolutivo que estamos alcanzando, y que cuando las cosas comienzan a llegar sin tanto esfuerzo, sin tanta batalla o pelea, ya no son valiosas, ya no son relevantes para nuestro proceso evolutivo. Al guerrero que se ha convertido en un luchador incansable, le hace falta comprender que cuando sus decisiones del camino van siendo más sincrónicas con el plan del alma, la necesidad de entrar en una lucha que venza la resistencia del mundo exterior para alinearlo con nuestro propósito y nuestro deseo es cada vez menor, que cada vez es más simple y que cada vez perdemos menos la estabilidad interior al vivir la dualidad que nos hace sentir las decisiones que debemos tomar en el camino para seguir la senda evolutiva trazada por el Ser Superior, que esa percepción de la dualidad de los polos se hace cada vez más sutil,
hasta llegar a la comprensión de la importancia que tiene la pendulación al interior de cada proceso personal, al interior de cada miedo que necesitamos expresar como seres humanos. La sincronía genera una armonía entre mis deseos y el mundo exterior, hasta el punto que ya el mundo exterior no aparece como el contrincante o como el obstáculo que debo vencer para llegar a la materialización, sino que ya el mundo exterior me facilita las herramientas y pone en mis manos los recursos necesarios para ayudarme en el camino. Y acá lo paradójico es que el guerrero luchador, en lugar de alegrarse por haber desarrollado esa clase de sincronía, activa los pensamientos engañosos de su mente racional, que lo hacen sentir que se está equivocando y que lo obtenido de esta forma no tiene tanto valor como lo que se consigue con base en el sudor, las lágrimas y la sangre dejada en el campo de batalla. Este guerrero definitivamente necesita comprender que como resultado de los procesos evolutivos que ya ha realizado en conciencia, se hace merecedor a cosas que ya no necesitan ser luchadas o batalladas, y que cuando las cosas aún parecen resistirse, no se le está imponiendo un castigo, sino que simplemente se le está pidiendo desarrollar la sincronía consciente con esa parte de su proceso evolutivo. El guerrero luchador debe dejar de pensar que el sufrimiento que le infringen las batallas es el precio que debe pagar como castigo por su inconsciencia, para cambiar esta idea por la comprensión de que la dificultad del camino es directamente proporcional a nuestra capacidad de ver y entender las señales que el universo pone en él para que nosotros las sigamos. El primer paso evolutivo que está llamado a dar este tipo de guerrero es aprender a reconocer su actitud de lucha y de confrontación defensiva ante todas las cosas que la vida le ofrece como experiencias evolutivas, porque mientras siga viviendo en esta negación, lo único que puede crear para su proceso evolutivo es batallas cada vez más fuertes, es pruebas cada vez más duras para el ego, hasta que la dureza de su realidad le haga comprender que desde la fuerza y la rigidez, la vida nunca dejará de manifestarse como una lucha para sobrevivir, porque cuando doblega su espíritu de combate ante las señales del universo, cuando se hace más flexible y menos defensivo, las creaciones comenzarán a entrar en la sincronía planetaria que busca crear. Ahora reconocerá que se hace merecedor a la luz del universo en función de todos los procesos evolutivos que ya ha vivido. La otra dualidad que el guerrero nos va a llevar a experimentar es la parálisis total, fruto de nuestros miedos más profundos, y como el guerrero, aún en su versión de expresión en sombra de la sabiduría, es muy inteligente, este guerrero que se expresa desde la cobardía usará muchos racionamientos mentales que nos confundirán, hasta hacernos creer que no estamos paralizados por el miedo, sino que estamos donde estamos porque esa es la senda evolutiva que nuestro ser superior ha trazado para nuestra vida. Y en estos casos se hace evidente que quien es consciente de sus miedos más profundos, que quien los siente en su cuerpo y siente cómo afectan todo su sistema nervioso, va un paso adelante del que los niega y dice estar siguiendo las señales que su ser superior le envía. Así que sentir la alteración nerviosa que muchas veces nos genera el miedo es ya un adelanto en el proceso para evidenciarlo y revelarlo. Y para llegar a este punto, el primer tipo de guerrero, el que se niega, el que ha racionalizado tanto el miedo y que ha desarrollado un campo mental tan fuerte como para protegerse de sentirlo, como para no darse cuenta que está paralizado ante su presencia, necesita preguntarse y cuestionarse muchas veces cuál es el verdadero sentido de la evolución para él. Y una vez que tenga esto claro, una vez haya llegado a una respuesta que lo deje satisfecho sobre sus anhelos evolutivos, debe entrar en un proceso donde compare su expresión actual con una expresión antigua para evaluar si efectivamente en su camino de vida se ha venido materializando ese sentido de la evolución que sus cuestionamientos lo llevaron a comprender.
y esto es muy sencillo de hacer. Es solo observar dónde estaba yo con relación a esa meta evolutiva en un tiempo pasado y dónde estoy hoy. Y cuando existen diferencias evidentes, es porque estoy evolucionando y no estoy paralizado por el miedo y por la manipulación inteligente que hace el guerrero en sombra desde nuestro ego. Pero si no existen evidencias en mi realidad de estos cambios, si no existen evidencias que de forma contundente me enseñen la evolución que yo he vivido y experimentado en este lapso de tiempo, es porque la inteligencia del guerrero racional no me ha dejado ver que estoy paralizado por el miedo y que llevo mucho tiempo sin llegar a descubrir nada nuevo sobre mí mismo, sobre mi propia esencia. Y todavía podemos ir aún más allá. Si yo soy esa clase de guerrero que no es capaz de verlo por sus propios medios, el universo se encargará de enviarme las señales para mostrarme que mi guerrero interior ha perdido el ímpetu incansable para buscar y para descubrir. Y si no entiendo las señales sencillas y suaves, el universo crecerá la intensidad del mensaje para ponerme en situaciones donde se activarán mis miedos más profundos, llevándome a hacer evidente la parálisis en la que estaba viviendo. Así que el Kin del día de hoy nos invita a pasar de la dualidad permanente en que vivimos entre el pánico paralizante de la cobardía que experimentamos al sentirnos desafiados a seguir nuestra brújula interna y la fuerza excesiva del luchador que siempre quiere alcanzar sus caprichos e imponer su voluntad con la excusa de que está siguiendo su brújula interna, aunque realmente sean solo deseos egoicos que nada tienen que ver con su proceso evolutivo. El Kin de hoy nos invita a salir de esta dualidad. El Kin de hoy es una invitación a reconocer que lo que nos hace perder la estabilidad personal es la manifestación de una falta de sincronía con nuestro proceso evolutivo, es la incapacidad de descubrir los deseos evolutivos del ser que se manifiestan al interior de cada situación paralizante o de cada situación de guerra en la que nos enfrascamos, para cambiar estas percepciones por la invitación real del guerrero espiritual, que nos lleva a sentir la valentía, la intrepidez y la osadía, que es aceptar que un guerrero que se quiere convertir en un buscador y en un descubridor incansable, siempre va a experimentar estas polaridades, pero no necesita hacerlo desde la dualidad, sino que lo puede hacer desde la paz y la tranquilidad interior que siente aquel que entra en sincronía verdadera con un proceso evolutivo, con su plan del alma. Y este guerrero espiritual sabrá que cuando está paralizado por sus miedos, no se juzgará, sino que cuestionará esos temores hasta poder descubrir la falsedad que hay detrás de sus hipótesis irracionales, convirtiéndolos en una ganancia evolutiva, porque ahora la existencia de esos miedos lo ha transformado en un guerrero más atento y vigilante del camino, para no desviarse fácilmente del norte evolutivo que señala su brújula interior. Y este guerrero espiritual también sabrá que cuando sea impulsivo y agresivo, no se detendrá a juzgarse, sino que cuestionará aquellas cosas que está defendiendo con tanta vehemencia, hasta poder descubrir lo innecesario de esas luchas y el desgaste energético que ellas representan, convirtiendo el ímpetu del luchador en una ganancia evolutiva, porque ahora usa esta fuerza para revelar la naturaleza del miedo que esconde tras esa agresividad, para dejar de evadir los caminos pacíficos y serenos del verdadero guerrero espiritual que ha entrado en sincronía con su ser superior. El verdadero desafío del guerrero no está constituido por retos mentales que lo impulsan a demostrar su valentía, su intrepidez, su osadía y su inteligencia, como la habilidad para confrontar todo lo que se interponga entre él y los deseos de su ego. El uso inteligente de las habilidades que el guerrero espiritual ha integrado en su proceso evolutivo tiene mucho que ver con la capacidad de transformar su actuar y su comportamiento en un reflejo exacto del actuar y el comportamiento del agua. El agua no se paraliza ante nada.
Ella sabe aquietarse y esperar el tiempo necesario, pero siempre está en la búsqueda de la salida que la conduce al escape de aquello que pretende dejarla retenida. El agua no se llena de un ego engrandecido que piensa que debe romper, levantar o quitar toda piedra que se interpone en su camino. El agua sabe que hay ciertos obstáculos que es mejor rodear, que enfrascarse en una lucha para derribarlos, que desgastarse tratando de pasar de frente. El agua sabe que los aparentes obstáculos son simplemente señales que el universo ha dejado en el camino para guiarla en el proceso evolutivo. El agua sabe que todo movimiento depende del uso que haga de la energía potencial contenida en su posición actual, en su momento evolutivo actual, porque ella sabe que todo tiene una relación espacio-tiempo perfecta, o sea, nada se manifiesta en el momento y en el lugar equivocado. Siempre existe una igualdad entre los retos que se me presentan y las habilidades que yo poseo para superarlos. Ninguna oscuridad que yo observe y vivencie hoy es superior a la luz que yo ya he ganado. Si el agua como elemental se pudiera llenar de eco y no supiera ver la relación perfecta que existe entre el tiempo y el espacio evolutivo de su propio proceso, desgastaría su energía tratando de superar obstáculos infranqueables, ante los cuales aún no posee las habilidades necesarias para llegar al éxito, o se mantendría esquivando todo obstáculo, incluyendo hasta la muralla de arcilla más débil, porque nunca reconoce su habilidad de convertirla en lodo, que se desvanece como la arcilla más moldeable. Toda agua en movimiento siempre aumenta su cauce en el recorrido, siempre hace más grande el cañón que surca, porque siempre usa inteligentemente su habilidad para conservar e incrementar la energía en la medida que sigue el cauce natural de su proceso evolutivo, que siempre lo llevará hacia el océano donde todas las gotas se unen y se hacen una. Esa es la sincronía que desarrolla el agua con el objeto de su proceso natural en la tierra. El agua reconoce en todo momento que ella está constituida de muchas gotas y que todas las gotas tienen la misma esencia y que su proceso evolutivo tiene una meta clara y definida que se llama océano, océano donde todas las gotas se vuelven a unir para ser el todo, para alcanzar la unidad. Ella nunca pierde este norte y por eso toda decisión que toma en el camino la toma pensando en construir la senda que la puede llevar al océano de forma más eficiente, causando no solo ahorro de la energía, sino incremento de la misma. El agua le enseña al guerrero que muchas cosas toca esperar pacientemente, adaptándose al recipiente que lo contiene. Ella no se queda viviendo en medio de una lucha permanente contra aquello que la detuvo. Ella sabe esperar pacientemente, haciendo uso de su capacidad de tomar cualquier forma, pero no lo hace en un estado de pasividad y conformismo, sino desde un estado de búsqueda permanente de la salida, desde un estado de atención a las señales que la misma vasija que la contiene envía, para encontrar el mejor camino de salida, para encontrar la mejor forma de seducir y afrontar ese miedo que ahora la contiene. El verdadero guerrero sabe que su mayor desafío es hacerse agua, es ser claro y puro con sus miedos, perseverante y paciente, fuerte y fluido, adaptable y persistente. Es tomar siempre la decisión que mejor se ajuste al espacio y al tiempo que él ocupa dentro de su momento evolutivo, para llegar en algún momento a alcanzar ese océano donde todo se hace uno. Este guerrero nunca da saltos y caídas libres que vayan más allá de sus capacidades energéticas, pero tampoco se llena de miedos cuando ya está preparado para hacerlo. El guerrero siempre sabe encontrar la decisión perfecta, porque en toda decisión que toma está enfrentando un reto donde sus habilidades son las suficientes y necesarias para superar los obstáculos. Así que hoy necesitamos comprender que ya tenemos la energía suficiente para irradiar la luz por fuera de las murallas de nuestra zona de confort, esa luz que ya reconocimos, que para continuar nuestro proceso evolutivo se hace necesario reconocer los miedos,
mirarlos de frente y aprender a usarlos como una herramienta para iluminar por fuera de las murallas que nos hemos autoimpuesto. Feliz día de la Tierra lunar roja. Que hoy seamos conscientes de que la esencia de la valentía del guerrero no es decir que los desafíos de su proceso evolutivo no le causan miedo, sino reconocer valientemente los miedos que se despiertan, sino tomar cada decisión de su proceso evolutivo con la conciencia de que ellos van a despertar, de que esos miedos se van a despertar, que ahora yo los voy a poder reconocer y a darle un nombre propio a cada miedo que se despierte. El miedo pierde su fuerza cuando yo descubro el nombre propio que lo define. Que hoy descubramos que este guerrero consciente de sus miedos termina por descubrir que ya no se hacen necesarias las batallas y las luchas, que ya no se hacen necesarios los escondites y los refugios, sino que se hace necesario seducir y conquistar al miedo, llamándolo por su nombre real, llamándolo por su nombre propio. Y preguntémonos, ¿será que aún pensamos que podemos seducir a alguien de quien ni siquiera sabemos su nombre? ¿Será que todavía creemos que el arte de la seducción del guerrero se basa en la fuerza y en la determinación de lo que hace, y no en su capacidad para observar las señales que emanan de aquello que él desea seducir? ¿Será que este guerrero aún piensa que la evolución es el arte de la dominación y el control, en lugar del arte de la seducción y la conquista? ¿Será que este guerrero aún prefiere usar su energía en la lucha o la defensa, en lugar de usarla para descubrir sus miedos y revelarlos?